Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Soy Guerrero José Gabriel, estudiante de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. En esta oportunidad estaremos aprendiendo a resolver lo que son derivadas parciales en el programa de MATLAB. Entonces, la derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a una de esas variables manteniendo las otras como constantes. Es decir, si vamos a derivar esa función con respecto a x, y y z van a ser las constantes. Pero si derivamos en función de z, x y y van a ser las constantes. Asimismo, entonces, las derivadas parciales son muy utilizadas en el cálculo vectorial, en física, matemática, etc. La representación matemática es dada por la fórmula derivada parcial de la función de x, y con respecto a la derivada parcial de x, o se puede dar de la derivada parcial de la función xy con respecto a la derivada parcial de y. Para derivar funciones con MATLAB se usa la función diff. Como vemos aquí en este primer cuadro, diff es la función de x con respecto a x. Esto nos indica que la función de x es la primera derivada con respecto a x, por lo tanto sería una derivada normal. Pero lo que vamos a analizar en este video es la que está en este segundo cuadro, diff función de x, y con respecto a y, o se puede dar con respecto a x o respecto a z, ya sea la función que vayamos a derivar. Para entender más claro este tema, vamos a dar algunos ejemplos resolviendo estos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer va a ser designarnos una variable simbólica. Para el primer ejercicio, como hemos visto, tiene dos variables, tanto x y y. Entonces vamos a declararnos dos variables simbólicas, sims de x, enter, sims para y, enter. Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando a MATLAB? Que tanto la variable x como la y van a ser nuestras variables simbólicas, la cual la función va a venir definida por dos variables. Vamos a usar la función fx y igual, aquí copiamos el ejercicio que nos dice x al cuadrado por y menos x por y al cuadrado más y al cuadrado. Entonces hacemos, presionamos clic, enter, y aquí tenemos nuestra función ya de manera definida. Ahora, lo que vamos a calcular es la derivada parcial con respecto a la variable x. Para eso, escribimos dx igual, usamos la función diff, e minúscula, diff, que es para la derivada, ponemos paréntesis, y copiamos nuestra función, el nombre de nuestra función, que es fxy, coma x. Ponemos coma x para designar a qué variable vamos a derivar con respecto a qué variable. En este caso estamos representando con respecto a x. Presionamos enter y de esa manera ya obtuvimos la primera derivada de esta función con respecto a x. Ahora, hacemos lo mismo para la función con respecto a y. ¿Ya? Aquí también lo voy a cambiar, aunque no es necesario, no va a afectar, pero igual para ir en orden lo vamos a cambiar. Entonces estamos diciendo que vamos a derivar esta función con respecto a y. Presionamos enter y ahí tenemos nuestra respuesta, que es con respecto a la variable y. De esa manera obtuvimos el primer resultado, que es con respecto a x, y nuestro segundo resultado con respecto a la variable y. Bien, eso sería en cuanto a nuestro primer ejercicio, ¿no? Pasamos a un segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vemos que tenemos un ejercicio con tres variables, x, y y z, pero nosotros tenemos tan solo x y y como las variables simbólicas, ¿ya? Entonces,
Para no chiparnos tanto para no dar tanta vuelta aquí en el mismo ejercicio, vamos a borrar esto. Colocamos CLC y borramos nuestra pantalla. Como vemos, no hemos borrado las variables simbólicas X y Y. Simplemente vamos a implementar una variable simbólica más, sims de z. Enter, y copiamos nuestra función. Lo vamos a copiar en orden. F, X, Y, Z va a ser igual a 2 por X al cuadrado menos, por Y menos, aquí se nos presenta una raíz. ¿Cómo podemos denotar esa raíz? Abrimos paréntesis, copiamos todo el término que está dentro de la raíz, que es X por Y al cuadrado, cerramos paréntesis, y todo esto elevado a 1/3, que sería nuestra raíz cúbica, más 3 por seno, que en MATLAB designamos sin, de z al cuadrado. Cerramos paréntesis, y esto sería nuestra función. De esta manera queda definida nuestra función, y ahora calculamos, como ya antes lo habíamos hecho, tanto para X, para Y, y en este caso para Z más, ¿no? Entonces anotamos Tx es igual a div, abrimos paréntesis, veamos nuestra función que es f, x, y, z, cerramos, coma, y designamos nuestra variable a la que vamos a derivar. En este caso empezamos con x, cerramos paréntesis, enter. Ahí tenemos nuestro primer resultado derivado con respecto a la variable x. De la misma manera vamos a hacer para y, ¿no? Cambiamos coma y. Aquí también lo vamos a cambiar para que vayamos en orden y sabiendo a qué derivada estamos derivando. De y. Presionamos enter y obtuvimos nuestra segunda resolución con respecto a la variable y. De igual manera vamos a volver a hacer para la variable z, que es una nueva variable que se nos ha presentado en este ejercicio, ¿no? Z. Ya aquí también vamos a cambiar z. Presionamos enter y tenemos nuestro tercer resultado. Bien, entonces de esa manera obtuvimos la derivada parcial con respecto a nuestras tres variables que se nos ha presentado. En este caso, con respecto a la variable x, aquí con respecto a la variable y, y por último con respecto a nuestra variable z. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar nuestras variables simbólicas. ¿Ya? Para eso usamos el comando clear, presionamos enter y se nos ha borrado todas nuestras variables simbólicas. También vamos a borrar nuestra pantalla presionando CLC, enter, y ya tenemos nuestra pantalla limpia, ¿no? Y vamos a desarrollar un último ejercicio. De nuevo, nos vamos a crear nuestras variables que va a estar dado por x y y. Entonces nuestra variable simbólica va a ser sims de x. Aquí también podemos poner espacio y. Quedaría lo mismo que poner otra variable sims de y, ¿no? Presionamos enter y vemos que se nos ha designado dos variables, tanto x y como y. ¿Ya? Entonces, seguidamente escribimos nuestra función que está dada por fxy, fxy igual a 5x al cuadrado por y menos 3x, 3 por x por y
a la quinta más 2 por y al cuadrado. Bien, presionamos Enter y ahí tenemos nuestra función definida. Pasamos a calcular nuestra variable con respecto a x. ¿Ya? Entonces, x igual a div, copiamos nuestra función que es fxy, y designamos nuestra variable a la que vamos a derivar, en este caso ax. Cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos nuestra primera solución de la derivada parcial con respecto a x. De la misma manera, volvemos a copiar y esta vez vamos a derivar con respecto a y. Aquí también vamos a cambiar para seguir el orden, ¿no? Presionamos Enter y tenemos nuestra primera derivada con respecto a la variable y, ¿no? Para la variable y para la variable x. Ahora, ¿qué más podemos hacer a partir de este mismo ejercicio? Volvemos a copiar y vamos a derivar con respecto a x, ¿ya? Nuevamente, con respecto a x. Ya. Pero, ¿qué más vamos a implementar? Vamos a hacer la segunda derivada parcial de nuestra función. Para eso, anotamos coma 2. Y obtenemos nuestra segunda derivada. ¿No es cierto? Con respecto a x. Ahora, lo mismo vamos a hacer para la variable y, ¿no es cierto? Aquí también vamos a cambiar para que no nos confundamos. Entonces, el comando div, abrimos paréntesis, la función que nos hemos creado, fxy, coma, y, a la variable que vamos a derivar, coma, ponemos 2, para sacar nuestra segunda derivada parcial con respecto a la variable y. Presionamos Enter y ahí tenemos nuestra segunda derivada con respecto a y, ¿no es cierto? Al derivar con respecto a y, nuestras variables que son x se van a mantener como una constante, ¿ya? Eso debemos analizar en cada resolución de nuestros ejercicios. Entonces ahí tenemos nuestras resoluciones, la primera derivada con respecto a y, la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Con estos 3 ejercicios espero se haya entendido y bueno, a seguir practicando para así tener un mayor desarrollo de entendimiento. Eso ha sido todo por ahora, espero les haya servido y nos estamos encontrando muy pronto.